Racismo. Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Persona. Individuo de la especie humana. Estas son las definiciones que nos proporciona la RAE sobre estos términos. En un principio alguien puede pensar que estas dos palabras no tienen nada que ver, pero tienen que ver y mucho. Al fin y al cabo, toda la gente que vive en este planeta Tierra somos personas. Pero, ¿por qué sigue habiendo personas que discriminan a otras por ser de cierto grupo étnico? ¿Por qué se sigue tolerando este tipo de actitudes? ¿Alguna vez has sentido una actitud racista hacia tu persona? ¿O has estado en alguna situación en la que se te discrimine únicamente por pertenecer a X grupo étnico? Si tu respuesta es no, tranquilo. Hoy vamos a mostraros algunas breves historias reales contadas por gente cotidiana. Hablaremos sobre esto consultando a diferentes personas, sobre todo gente latinoamericana, ya que está entre los grupos más golpeados aquí en Madrid, para que nos expliquen si alguna vez han sufrido este tipo de discriminación y preguntando qué habrían hecho ellos o cómo creen que esto puede mejorar. Preparamos nuestro equipo y nos ponemos en camino. Para realizar nuestro reportaje nos desplazamos hasta Madrid, nuestra ciudad, nuestro lugar de interés, donde vamos a hablar con diferentes personas. ¿Qué entiendes tú por racismo? Yo por racismo entiendo que es la discriminación hacia una cierta etnia o religión o hacia ciertas personas. Bueno, al final el racismo es una conducta que una persona o grupo de personas hace hacia otra, discriminándola, sea por su origen, por su sexo, por su lenguaje o por sus creencias religiosas. Por racismo creo que, a mi entender, es la falta de tolerancia de en una sociedad ante un grupo minoritario de la población, ya sea por su ideología, raza o religión también. ¿Alguna vez has sufrido una discriminación racial? ¿Cómo fue y dónde la sufriste? Estaba yendo hacia Madrid hace 3 años y estaba yendo en Renfe y una señora estaba sentada a mi lado y empezó a sujetar su bolso. Cuando yo estaba cerca de ella, empezó a sujetar su bolso bastante más fuerte de lo habitual. Y cuando se levantó, empezó a rebuscarme el bolso y empezó a gritar por todo el vagón que yo le había robado el móvil, que yo le había robado el móvil, que yo le había robado el móvil. Y me detuvieron los seguridades de ahí de la Renfe, me vieron que no tenía nada y nada. Sí, a ver, en el tiempo que llevo aquí en España he sufrido algunas desde en un principio en el instituto, cuando llegas a un instituto nuevo y eres el nuevo, por así decirlo, y además eres extranjero, me ha pasado. Y a nivel académico, además fue profesionalmente, en las prácticas que hice de la universidad, mi tutor me dijo que tenía que hacer unas llamadas telefónicas y me dijo que tenía que evitar a toda costa tener lo que era el acento latino, porque era como si hubiéramos contratado a una teleoperadora extranjera para hacer unas llamadas. Bueno, sí, la he sufrido y lamentablemente lo que más, me chocó, digamos, en su tiempo cuando la pasé, que sería ya hace unos 20 años o más, fue en mi propio país. O sea, saber que la gente de tu país, qué sé yo, por verte de un color distinto o un aspecto físico distinto, a ver, no distinto, sino simplemente porque ellos, se crean superiores por ser blancos o tener otro tipo de color de ojos o pertenecer a, qué sé yo, a un sector de la sociedad, digamos, privilegiado, pues que puedan pensar que tienen alguna superioridad. ¿Cuál crees que es la razón por la cual la gente realiza este tipo de ataques? Pues yo creo que esto viene más que nada por los tiempos pasados, porque antes sí es verdad que predominaba más una cierta etnia y pues yo creo que la gente todavía no ha cambiado y le siguen enseñando esa forma de pensar a sus hijos. Al final es la educación. Si una persona está educada, entiende de que en el multiculturalismo todas las creencias, todas las religiones, todas las personas somos iguales. Al final somos seres humanos, aunque a algunos les cueste decirlo. Y al final es la superioridad. Unos se creen mejores a otros, sea por estar en un país distinto
o, bueno, al final por el hablar. La razón, yo diría, bueno, también igualmente a mi entender, sería el miedo a lo desconocido o a no querer empatizar con otras personas distintas a ellos, y miedo. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? No, no se me ocurriría. No, porque al final es muy difícil el decir cómo si yo lo haría. En algún momento siempre hay micro racismos pero al final son cosas que nos han impuesto o muchas veces por caer bien o algo hemos tendido a caer en la tentación de eso, pero no me sentiría capaz. A lo mejor también he caído en ello, entonces tengo que reconocerlo. A lo mejor por miedo igualmente o por desconocimiento, pues sí, he cometido actos, digamos, de racismo, digamos, a lo mejor en un grado pequeño, pero lo he hecho. ¿Crees que algún día esto puede cambiar? ¿Cómo? Hasta que no cambiemos esa forma de pensar nosotros mismos, no vamos a poder inculcarle a nuestros hijos nuestra forma de pensar hacia otras personas. Sí que es posible que en algún momento de la historia humana lleguemos a cambiar y que no haya racismo. Es difícil porque al final casi todo se soluciona con la educación. En este momento la educación es un tema candente a nivel internacional, pero es posible con la educación y con la comprensión. Al final el multiculturalismo aboga por esas cosas y aunque algunos quieran oprimirlo, es algo que en la política, en la educación, tiene que llevarse a cabo y entenderse que al final es el futuro, más que lo que se ve ahora de tú eres de un lado, tú eres de otro. Pero es posible. Es un camino muy largo y lento, pero sí es posible. Yo creo que cambiar esto, creo que no. Creo que todos tenemos ese miedo y creo lamentablemente va a seguir pasando en todas las sociedades, y entonces yo creo que deberían pasar, siglos para que la humanidad o las personas nos aceptemos unos a otros. Se ha avanzado bastante, pero yo creo que queda mucho más. Estas declaraciones son interesantes, pero lo que es más interesante aún es el estudio que veremos a continuación. Según un estudio realizado por la CEDRE, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, en el cual se entrevistaron a 1.624 personas de todas las comunidades autónomas pertenecientes a los principales grupos étnicos y raciales en España, personas originarias de África, Asia y América, descendientes de población extranjera emigrada a España, así como población gitana, el resultado que nos da es que el 81,8% de las personas no presentó denuncia alguna, apenas el 18,2% sí lo hizo. La cuestión es, ¿por qué ese 81,8% de personas no presentó denuncia alguna? Algunas de las razones fueron las siguientes. Desconfianza de la utilidad de la denuncia, el 22%. Minimización y o justificación de la situación de discriminación, el 25%. Por desconocimiento de cómo hacerlo o por problemas de idioma, el 11%. Por represalias o miedo a que genere problemas en residencia, papeles y regularización, el 10%. Sin embargo, vemos como el 75% de las personas que denunciaron afirman que volverían a hacerlo. El informe del CEDRE también analiza la discriminación que se produce en los principales ámbitos con los que la población se relaciona y lo hace con una comparativa entre 2013, el anterior estudio, y 2020. Respecto a 2013, habría aumentado la discriminación, o la percepción de la misma, en el ámbito sanitario, en el educativo y en el de la vivienda, y habría disminuido en el policial y en el laboral. Se mantiene prácticamente igual en el administrativo y en el ámbito vecinal. Visto lo visto, la tendencia parece que va cambiando y mucha gente quiere lo mismo, aunque hay otras personas que creen que tenemos que cambiar estas conductas desde que somos pequeños. Para ello vamos a pedir la opinión de una profesional en esta área. Nos encontramos con Cristina Montero, psicóloga general sanitaria por las universidades de Sevilla y Jaén. Ahora está estudiando un máster en orientación educativa por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado recientemente en un colegio con niños de infantil y vamos a hablar con ella de cómo abordan este tema con los niños. Cuéntanos un poco sobre el centro donde trabajaste y cuéntanos si trabajabais este tema en el centro y cómo. Pues el último centro en el que he estado ha sido un colegio aquí en la ciudad de Madrid y bueno, en el centro abarcaba todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, y el tema sí que se trabajaba.
Lo que pasa es que se trabajaba de manera distinta en las etapas más tempranas, como son infantil, primaria, que aquí se centraban sobre todo en prevenir la discriminación, es decir, en sensibilizar al alumno en la diversidad cultural y demás, mientras que en las etapas superiores, de ESO, bachillerato, sí que se centraba directamente en erradicar este tipo de discriminaciones. ¿Calificarías la educación como esencial para eliminar este tipo de actitudes discriminatorias? Sí, claro, la educación es algo fundamental. Realmente nosotros como individuos somos lo que aprendemos y vivimos continuamente en un proceso de aprendizaje. Entonces, si tú desde las edades más tempranas vas enseñando que la diversidad no es algo malo, que existen diferentes tipos de culturas, de etnias, de razas, lo más probable es que lo que vayas aprendiendo posterior a eso vaya siguiendo esa línea de respeto. Entonces la educación es algo fundamental. ¿Cuáles crees que son las estrategias que pueden ser más fáciles para los niños para lidiar con los prejuicios raciales? Es que con esta pregunta yo le he dado un poco de vuelta porque realmente cuando trabajas con niños lo que te das cuenta es que cuanto más pequeños son, menos racismo existe. Es decir, realmente el racismo es algo que aprendemos. Entonces, para trabajar con niños pequeños, pues sobre todo enseñarles en diversidad, enseñarles que las diferencias no es algo malo. Y si a lo mejor surge algún comentario de tipo más racista, que lo normal es que te lo digan porque lo han visto en la tele, porque lo han escuchado en casa, pero que luego no tiene fondo ninguno. Es pues bueno, pararte y hablarlo con él. Oye, ¿por qué has dicho esto? ¿Y tú de verdad piensas esto que estás diciendo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tanto con el niño individualmente como si se da en una clase y te pones a debatirlo a nivel grupal, pero es que ellos mismos reflexionen sobre lo que están diciendo y el por qué. Hay personas que dicen que primero los padres deben afrontar sus propios prejuicios para que su ejemplo sea coherente con el mensaje de tolerancia racial y étnica. ¿Estás de acuerdo con esto? A ver, debería ser así. ¿Qué pasa? Que en la realidad es difícil que encontremos muchas veces eso. Es decir, que si vemos unos padres racistas, tú no puedes llegar y obligarle a ese padre a que eduque a su hijo en otros valores. ¿Cómo podemos trabajar entonces? Pues enseñándole nosotros estos valores desde otras instituciones, como pueden ser los centros educativos, y darle a los niños alternativas de conducta y alternativas de valores a los que aprenden en casa. ¿Qué consejo darías para poder hablar con los niños sobre las diferencias raciales y el racismo? Pues, a ver, yo ya a título más personal, yo lo que diría que es algo que tiene que normalizarse. Es decir, que igual que podemos hablar de que yo tengo el pelo rizado y tú lo tienes liso, pues que podamos hablar de que yo tengo la piel más blanquita y a lo mejor tú más moreno, que tú has nacido en un lugar y yo en otro, y que eso no signifique que sea algo malo o que uno sea mejor o peor que otro. Simplemente hacerlo como algo normal. Ya lo vemos. Esto puede cambiar. Todos vemos que hay pequeños atisbos de esperanza. La cosa es hacerlo de forma conjunta. Todos o ninguno. Luchar y remar en un mismo sentido para erradicar este problema que ya se ha llevado varias vidas por delante y que lamentablemente se llevará aún alguna más. No bajemos los brazos. Se puede conseguir. Como ya dijo Martin Luther King, will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream